Cordial saludo, respetado doctor Eider Bolívar. Va a presentar el informe de los documentos que se dejaron para análisis. Uno de ellos, China, Estado policial o laboratorio del futuro. Un tema muy interesante y además muy sugestivo, precisamente por la forma en que se ha ido, evolucionando la sociedad, no solamente la sociedad del país asiático, de la China comunista, sino también de muchas sociedades en el mundo. Este mismo, dice el experto de Deutsche Welle, que este mismo fenómeno se está viendo en Alemania y en Estados Unidos, pero que no solamente allá, aquí también nosotros lo vivimos con las cámaras. La cantidad de cámaras que hoy desafortunadamente en Colombia están en todas partes, en las esquinas, en los establecimientos públicos, hasta en el interior de las viviendas de la gente, en los edificios. Entonces, creo que eso es una tendencia mundial que ha cogido fuerza como una forma de que el Estado regule los comportamientos y la forma de interacción de los ciudadanos. Pero en el caso particular de China, pues hay un desarrollo muy importante, muy avanzado en China respecto a estos temas, a las cámaras, a la biometría, a la telemetría, una cantidad de desarrollos tecnológicos como una forma de regular la sociedad y su interacción entre los ciudadanos, no solamente con el Estado, sino también con las empresas y su forma social, su interacción con el vecino, con el barrio, qué sé yo. Entonces se ve como una regulación social o disciplina social. Y en esa medida hay una duda y hay una intriga y hay un malestar, porque esa forma en que se está manejando, pues está casi que haciendo que se pierda la privacidad de los ciudadanos, que prácticamente todo lo que ellos están haciendo, el gobierno lo está regulando a través de unas plataformas digitales diseñadas inclusive por una China también que habla, le hacen una entrevista al respecto y dice que todo está transversalizado. Todos los comportamientos de los ciudadanos están metidos en un gran big data, en un software inmenso donde recogen todos esos comportamientos y perfilan los ciudadanos y sacan una especie de huellas digitales y de perfilamiento de los grupos y de la sociedad, de cómo es que está funcionando la sociedad en China y cómo se puede, entre comillas, mejorar. Porque esa es la idea, cómo China interviene para que haya, dice el informe, una mayor regulación y un mayor bienestar de los chinos y se puedan prevenir los conflictos. Entonces habla de unos castigos y unas recompensas en todo este proceso. ¿Qué quiere decir? Que los ciudadanos que pagan impuestos, que son cumplidos en sus pagos, que pagan a tiempo, que se mantienen en forma, que cuidan su salud, que hacen uso de transporte amigable, que devuelven libros, que hacen trabajo voluntario, van a tener una mayor calificación, contrario a los ciudadanos que de alguna manera tienen alguna conducta antisocial o que no cumplen normas, entonces no se les dan recompensas, ni se les hace reconocimiento. De alguna manera hay una ponderación ética frente a este fenómeno y frente a esta interrelación del gobierno chino y los gobiernos locales, pues, por supuesto en las provincias y en los cantones, con los ciudadanos. Entonces se hace una pregunta, ¿qué es más importante? ¿La privacidad de la gente o la vida? Porque para allá pretende el gobierno chino supuestamente llegar. ¿Cómo preservar la vida? ¿Cómo evitar de pronto actos vandálicos? ¿Cómo evitar la violencia? A través del control y del estudio de estos comportamientos. Estos comportamientos me recuerdan mucho el libro 1984 del Gran Hermano. No sé si era de Orson Welles, inclusive lo tengo por ahí. No he podido leerlo por la cantidad de trabajo que tiene uno y por la cantidad también por la academia, por supuesto, por la universidad. Pero es interesante porque se vuelve como una especie de lo que hablaban algunos filósofos del panóptico. Una cámara bien ubicada donde se puede ver todo el espacio. Entonces es interesante porque no solamente China está metido en este cuento, sino que también, obvio,
por la globalización, por la interculturalidad, pues también todos los países nos estamos viendo abocados a lo que está promoviendo hoy China, Estados Unidos y otros países en Europa donde y Alemania. Se está dando es un nuevo fenómeno de transculturalidad, ya muy profundizado, pero a su vez también un fenómeno donde la tecnología es la que está asumiendo algunas labores. Entonces se pregunta uno con respecto a este informe, que entonces ¿quién te maneja vos la vida? Si el hombre que está detrás de la máquina en un cuarto especial, en un centro de mando, o la máquina con la que ya interaccionas hoy, ella es la que te dice cuando mostras el documento, tu tarjeta de identidad, tu carnet o algún documento especial, la máquina es la que te dice si entras o no, si te valida o no valida esa actuación. Y la máquina te da a través de unos algoritmos, te va dando unos comportamientos donde vos te vas dando cuenta cómo te van espiando, fiscalizando tu vida. El primer término. El otro aspecto importante del documento tiene que ver cómo cayó el Estado Islámico, ISIS o el Daesh, y cómo aquí también hay una relación muy íntima con otro documento muy relacionado, que es las mujeres en el Estado Islámico. Que en primer lugar, con estas guerras y estos fenómenos de la primavera árabe y de otros fenómenos que se dieron en el Medio Oriente, pues cae Irak y Siria, y allí aparecen los islamistas que siempre están interesados en esos territorios y que además son de esas regiones. Y al ver que cae Irak y Siria, pues ellos se apoderan de un vasto territorio, reclutan gente y logran armar un califato. Este califato logra apoderarse de vastas regiones, pero al mismo tiempo también se apodera de muchos pozos petroleros. Entonces comercializa mediante el mercado negro este petróleo, que en ese entonces estaba a $110 el barril, lo que implica pues que reciba una cantidad de dinero y de recursos para poder terminar de armar su estructura como califato, de conseguir armas y de apoderarse de más pueblos y regiones de estos dos países, en Irak y en Siria. Pero no solamente sea este fenómeno, entonces hay una economía muy centralizada en el califato, y a su vez hay una inseguridad jurídica sin precedentes, donde hay como una especie de anomia social, de descomposición, de inconformismo, y al mismo tiempo también sean muchas violaciones de los derechos humanos, lo que hace que posteriormente, con el tiempo, también pues los Estados Unidos y algunos países aliados se unan a una causa de recuperar este califato, ya que se da mucho fenómeno, entre ellos el reclutamiento de mujeres y hombres. Y un caso muy particular es que aparecen muchos ciudadanos en Europa, especialmente en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en varios países europeos, interesados en meterse como mercenarios y irse a la región y allá al Estado Islámico a través de Turquía y otros países donde encuentran el puente para cruzar y llegar allá a esta región del Estado Islámico, y allá se vuelven yihadistas, que dentro del concepto filosófico que hay y etimológico del yihadismo es que la religión, dentro de la religión el yihadismo es como una especie de superación espiritual, pero el Estado Islámico o el Daesh lo reconfigura y le da esa connotación de guerra. Es decir, hay una especie de preconizan la guerra islámica contra Occidente, lo que pues también llama la atención de algunos sectores inconformes con la forma en que se ha manejado la economía en Occidente, la política, que siempre ha estado como en crisis. Entonces aquí es donde se apoderan ideológicamente, logran convencer a mucha gente en Europa, y mucha gente está para allá, llegando hasta tener
20.000 extranjeros en sus grupos mercenarios luchando en el Estado Islámico, convirtiéndose hombres y mujeres al Islam y asumiendo ese papel. Pues ahí muestran también una entrevistas que se hacen muy triste, la verdad, a muchas alemanas, francesas y de otros países que se metieron allí, pero después de que se da esta ofensiva de Estados Unidos contra el Daesh, pero logran recuperar muchos territorios y el Daesh o el Estado Islámico pierde el 64% de lo que había, del poder que tenía en estos territorios. El 64% de los territorios los pierde y logran reducirlos. No logran eliminarlos del todo, pero por lo menos sí Estados Unidos, con la coalición de países acompañándolos, pues recupera una vasta cantidad de terreno, y al mismo tiempo pues también mucha gente que estaba allí como mercenarios apoyando esta filosofía, pues se desmovilizan, entre comillas, y se van para unos campos de refugiados, donde allá son entrevistados y se dan cuenta posteriormente de que se han equivocado. Entonces decía ahí el titular, la muerte o la prisión, porque pues a estos extranjeros que vienen de otros países para volverlos a repatriar, pues les llegaban y la justicia tenía que condenarlos por traición a la patria y por otros delitos. Entonces, la cuestión es que se da un fenómeno de repatriación muy dura para ellos, porque además hay varios informes y esto pues tuvo mucha repercusión internacional. Entonces, muy duro para estos extranjeros que llegaron allá con una visión muy diferente de lo que era el Estado Islámico, con una visión muy diferente de lo que era el Islam, y a posteriori, pues cuando termina la guerra y pierde terreno el Estado Islámico y territorios, pierde poder, y Estados Unidos, con la coalición de los países que lo acompañan, pues recuperan estos terrenos, pues ya se dan cuenta que no valió la pena. Entonces yo creo que dos temas muy importantes. Lo primero es porque frente a lo que está pasando ahí con China, es el laboratorio del futuro, donde están también inmersos muchos países luchando con esas nuevas tecnologías, fortaleciéndose no solamente en la regulación de los ciudadanos de cada país a través de estas tecnologías de espionaje, se podría llamar, sino también con el desarrollo tecnológico en las armas y en las telecomunicaciones. Entonces yo creo que estamos en una fase muy alta de desarrollo hiperindustrial, hipertecnológico. Pero también, ¿qué ha pasado con las mujeres? ¿Qué ha pasado con el feminismo? Cómo hoy todavía, a pesar de los avances en materia de igualdad de derechos, de equiparación de oportunidades de género, de oportunidades para las mujeres, de acceso a una cantidad de cosas hoy, con estas nuevas tendencias, pues también uno encuentra que en estos países islámicos el avance ha sido muy poco y se ha perdido en muchos casos terreno, porque el islamismo, con esa visión antropocéntrica y machista, y esa forma en que discrimina e invisibiliza a la mujer, pues va a ser muy dificultoso que logren avances, máxime cuando la dependencia petrolera de Occidente permite, desafortunadamente, que estos países islámicos pues sigan con su tradición, y poco les importa el desarrollo de la mujer por ese arraigado machismo, y porque tienen el poder, el petróleo en sus manos. Entonces es una forma también de manipular a Occidente para que haya negociación de petróleo, haya negociación de una cantidad de cosas, pero que en derechos humanos, que es lo que estamos tratando también en la materia, que me parece muy importante, en derechos humanos no se logre ver el avance que se quiere, porque el derecho internacional humanitario y los derechos de los ciudadanos en cada país se ven vulnerados permanentemente, precisamente por esas dificultades, esa cultura y esa falta de voluntad política de superar esos escollos en cuanto a la oportunidad que se le debe ofrecer a las mujeres.
Eso en el primer lugar. Y en segundo lugar, pues nuevamente uno se encuentra que la tecnología sigue, con estos avances tan abismales, pues sigue haciendo, sigue cobrando una fuerza tan poderosa que va muchos pasos más adelante de lo que ha avanzado la igualdad, la equidad y el reconocimiento de nuestras mujeres como personas con derechos, con capacidades, que la humanidad, la humanización de estas relaciones entre hombres y mujeres y este desequilibrio en equidad pues no se ha dado. Entonces creo que es un tema muy valioso que en estos dos artículos, estos tres artículos, China como Estado policial o laboratorio del futuro, cómo cayó el Estado Islámico y las mujeres en el, en el Estado Islámico, en el yihadismo, pues tiene unas dificultades inmensas que de alguna manera, pues, como lo dije ahorita, pues hay casi que un retroceso. Entonces, por lo menos me pareció muy interesante y de hecho, pues tomé estos artículos para hacer unas reflexiones con algunos compañeros de la universidad, porque yo creo que eso también hace parte de la importancia de estos artículos tan valiosos para nosotros, para aplicarlo a la vida, como cuando hablamos hoy también de la Comisión de la Verdad, que es un tema que hoy está en boca, pues especialmente de las víctimas, y que debe ser una cátedra en el país y ojalá en el mundo, porque necesitamos que pues la humanidad piense en la civilidad y en el humanismo y en los derechos humanos, máximo con esta cátedra tan importante que vemos para que haya más respetos, para que no se den las desapariciones, las torturas, las desigualdades, una cantidad de cosas que no debemos de permitir. Nuevamente le reitero mi saludo, profesor, y que esté muy bien.